Bueno, déjeme entonces arrancar de la siguiente manera. ¿Qué hemos aprendido, hermanos, en esta serie? ¿Qué has aprendido? Si yo te preguntara, dame las 10 lecciones para la vida plena, ¿serías capaz de dármelas? Tal vez tú me dices, no me pida tanto, paz, ¿verdad? No queremos, mis hermanos, dejar los cabos sueltos, como dije hace un momento. Quiero que veamos todo el panorama completo de la vida plena. ¿Con qué propósito? Para que nosotros podamos ver, mis hermanos, cómo las 10 lecciones de Jesús se relacionan, interactúan para provocar en nosotros vida plena. Escuchen, hermanos, la clave para desarrollar vida plena en nosotros es poner en práctica las 10 lecciones de Jesús para la vida plena. No una, no dos. ¿Cuántas? Las 10 lecciones de Jesús para la vida plena. ¿No es así? Santiago dice en el capítulo 1, versículo 22. El texto no está ahí, pero ya lo hemos estudiado, seguramente lo recordarán. Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, llévenla a la práctica. Así dice Santiago, miren, ahí está, bendito Dios. No se contenten solo con escuchar la palabra, dice Santiago, pues así se engañan a ustedes mismos. Llévenla a la práctica. De nada sirve, mis hermanos, escuchar buenos mensajes de la palabra de Dios, pero no hacer nada para practicarlos en nuestra vida. Es lo que está diciendo Santiago. Ahora, nuestro texto de encabezado dice, observen por favor el texto del encabezado, ¿cómo dice? Si saben estas cosas, ¿qué dice? Bienaventurados son si las hacen, ¿no? Si tienen una pluma, pues yo le pediría de favor que subrayaran la frase que dice, si las hacen, ¿no? Si las hacen, para que tu mente y tu corazón se enfoquen en la palabra junto conmigo, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir si las ponen en práctica. La clave para desarrollar en nosotros, mis hermanos, la vida plena es poner en práctica cada una de las 10 lecciones de Jesús para la vida plena. Entonces, primero es saber si saben estas cosas y después es hacer. Dice, bienaventurados son si las hacen, ¿no? Es interesante, mis hermanos, cuando vemos este mismo texto en otra versión. Yo le voy a pedir a mis hermanitos que nos ayudan allá arriba, si son tan amables, de poner este mismo texto en la versión NBI, por favor. Versión NBI. Miren cómo dice la palabra. ¿Entienden esto? Dice. Y luego ¿qué dice? Dichosos serán, dice, si lo ponen en práctica, ¿no? Hay varios detalles aquí dignos de ser analizados, mis hermanos, después meditados, ¿no? Y después pensados. Por ejemplo, primero dice, ¿entienden esto? ¿Lo ves? Primero hay que entender, ¿no? Hay que comprender los principios, hay que saberlos, hay que entenderlos. Se supone que hemos hecho eso en estas 10 semanas. Hemos tratado de comprender los principios de Jesús para la vida plena. Pero luego dice, dichosos serán si lo ponen en práctica. Entonces, mis hermanos, la clave para desarrollar vida plena en nosotros es poner en práctica las 10 lecciones de Jesús para la vida plena. No una, no dos, sino ver el panorama y ver cómo puedo poner en práctica estas 10 lecciones de Jesús para la vida plena, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Por eso, mis hermanos, es que en esta mañana, con la ayuda de Dios, quiero mostrarles todas las 10 lecciones en conjunto y los textos centrales. Y es lo que he hecho en esta guía que hoy les quiero compartir. A mí me parece que ha quedado muy bien. Ahorita lo vamos a ir viendo, pero aquí vamos a tener resumidas las 10 lecciones y los textos centrales. Como una especie de mapa, puedo pegarlo en mi refri y todos los días estar viendo. Puedo ponerlo en la cabecera de mi cama y todos los días estar viendo para ver cómo estas 10 lecciones pueden ir normando mi vida, pueden ir formando mi carácter y dándome vida plena, ¿no? Entonces,
Si me acompañan, veamos, mis hermanos, las 10 lecciones para la vida plena. Ahí donde te lo sepas de memoria, anticípate y pone la respuesta. Lección número 1, si lo quieres anotar. Esto fue lo que aprendimos y esto es lo que hay que aplicar. Entender el verdadero secreto de la felicidad. Es la lección número 1. Esta es la primera lección para tener vida plena, mis queridos hermanos y mis amigos. Es entender el verdadero secreto de la felicidad. Escuchen, mis queridos hermanos, si quieres tener una vida plena, necesitas saber el secreto de la felicidad. Si no sabes cuál es el secreto de la felicidad, ¿qué crees? No vas a tener vida plena. Hermanos, ¿por qué tanta gente vive una vida frustrada, una vida miserable? La razón, mis hermanos queridos, es que no entienden el verdadero secreto de la felicidad. Y esa fue la primera lección que Jesús nos dio. Miren cómo dice Mateo 5:3. Este es el texto clave. ¿Cómo dice? Dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos les pertenece. Eso ya lo vimos, solamente vamos a hacer un pequeño resumen. Hermanos, ¿qué está diciendo Jesús? Esta es la clave de la felicidad. La clave de la felicidad es ser pobres en espíritu, porque entonces el reino de los cielos nos pertenece. Todas las bendiciones de Dios vienen sobre nuestra vida. Hermanos queridos y amigos, la felicidad es lo que todo el mundo está buscando, ¿no es así? Es el sumo bien al que todos aspiramos, ¿no es cierto? Pero la mayoría de los seres humanos no sabemos cómo conseguirla. La idea popular de la felicidad es esta, mis hermanos, lo aprendimos en ese momento: tener las circunstancias adecuadas. Ese es el concepto de felicidad que las personas tienen. Las personas piensan que para ser felices deben tener todas las circunstancias adecuadas. Para la mayoría de la gente, la felicidad depende de las circunstancias externas. Esta es la idea popular de la felicidad. Pero Jesús nos da otra clave. Jesús nos da 8 llaves para la felicidad en las bienaventuranzas. ¿Recuerdan? Jesús dice, no, las llaves para la felicidad son estas 8. Hermanos, necesitamos entender cuál es el verdadero secreto para la felicidad. Es la primera lección para tener vida plena. Bendito sea Jesús. Lección número 2. La segunda lección que aprendimos fue esta: la vida plena es para compartirse. La vida plena se comparte, es para compartirse, mis queridos hermanos y mis queridos amigos. Hermanos, la segunda lección que Jesús nos ha enseñado, fíjense, después de que nos habla del secreto de la felicidad, inmediatamente pasa a la lección número 2. ¿Recuerdan? Y la lección número 2, mis hermanos, es que si tenemos vida plena, debe compartirse. Si la vida plena no se comparte, no es vida plena. Miren cómo dice el Señor en Mateo capítulo 5, 13 y 16. Vean los textos claves, los textos fundamentales. Ustedes son, ¿qué dice? La sal de la tierra. Pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? Y luego dice el Señor: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte, ¿qué dice? No se puede esconder. Subraya la frase: no se puede esconder. ¿Qué nos está diciendo Jesús? Tienes vida plena, debes compartirla. No la puedes esconder. La vida plena se comparte. Si la vives solo para ti mismo, eres egoísta. Eso no te dará plenitud a la larga. Tienes que hacer esto. Bendito sea el Señor. ¿No? Hermanos, la naturaleza de la vida plena es compartirse. Vivan su vida plena con humildad en el mundo, pero también con toda intencionalidad. Así haremos mucho bien al mundo. No pierdan su sabor, sean ustedes mismos, sean lo que son. No se escondan, dice Jesús, no tengan miedo de vivir la vida plena. No se retraigan, sean lo que son, vivan lo que creen. Eso les dará vida plena cada día. Bendito sea Jesús. Si la vida plena que tú dices es privada, es para ti solo,
no has comprendido qué cosa es vida plena. Debes verte a ti mismo y preguntarte, ¿estoy afectando vidas para el bien? Si estás afectando vidas para el bien, si estás compartiendo la palabra de Dios, si estás compartiendo aunque sean los devocionales, si estás tratando de que otros conozcan a Jesús, tienes vida plena, porque la vida plena es para compartirse. Tremendo, ¿verdad? Lección número 3, vean la lección número 3 que aprendimos en esta serie. Menos ira, más vida plena. Estoy seguro que ya recordaron. Menos ira, más vida plena. Qué hermosa frase, ¿verdad? He procurado poner todas las frases de manera atractiva, de tal manera que mi mente pueda recordarlo y pueda luchar para ir creando en mí vida plena. Escuchen, hermanos, si quieres vivir una vida plena, necesitas aprender a controlar la ira. La ira es muy peligrosa, mis queridos hermanos y mis amigos. Es muy destructiva, arrasa con todo. Te roba la paz, te roba la tranquilidad, te roba la vida plena y te hace vivir una vida miserable. Si eres una persona que no sabes controlar la ira, tú lo sabes. Si te dicen mecha corta cada rato y tu familia tiene miedo de ti porque explotas a cada rato y no sabes controlarlo y no puedes expresar ternura, sabes lo que estoy diciendo. Jesús nos enseñó en la lección número 3 que necesitamos aprender a controlar la ira para tener en nosotros vida plena. Miren cómo dice Mateo 5:22. Este es el texto clave. Qué precioso es esto, hermanos, porque podemos tener los textos claves. ¿Cómo dice? Pero yo les digo que todo el que se enoje con su hermano, ¿qué dice Jesús? Será culpable en el juicio. Cualquiera que le llame a su hermano como necio será culpable ante el Sanedrín, y cualquiera que le llame fatuo será expuesto al infierno de fuego. Santo Dios, mis hermanos, ¿qué nos está diciendo Jesús? Necesitas aprender a controlar tu temperamento si vas a desarrollar vida plena. ¿Qué dice Jesús? Los hijos de Dios y los seguidores de Jesús necesitamos aprender a controlar eso. Bendito sea su nombre. Cuidado con la ira, mis hermanos. La ira contiene sentimientos asesinos, dice Jesús. La ira lleva el germen del asesinato y del homicidio. Hay dos clases de ira, la ira explosiva y la ira implosiva, ¿recuerdan? ¿Verdad? La ira explosiva es el señor que está formado en la cola, ¿recuerdan? Está peleando con el cajero porque no le quiere hacer válidos sus cupones. Y la ira implosiva es el cajero que se aguanta y se traga todo hasta que un día llega y mata toda la tienda. Hermanos queridos, por eso cuidado con la ira. No permitas que tu corazón sea templo de la ira y del mal carácter. Nunca permitas que tu mente albergue sentimientos negativos contra nadie. Si estos llegan a tu corazón, corre a tu cámara y ora a Dios que los expulse de tu vida. Desarrolla en ti la verdadera vida, dice Jesús en este tremendo texto. Mis queridos hermanos, los estudiosos han detectado que esto es un problema hasta en los niños. ¿Han visto a un niño que tiene un arrebato de ira? El mito de la bondad natural es una mentira romántica. La ira, ¿verdad? La idea de que un niño golpea a su nana, ¿verdad? Y que no es nada grave, que es algo gracioso, es una mentira del diablo. El doctor Porfirio Miranda dice que desde Rousseau, el gran filósofo francés, hasta la fecha se admite que cada agresión y cada golpe que el niño le pega a su mamá en la cara o a la nana en la cara es un golpe de muerte. Y el niño que golpea de niño asesinará de adulto. Por eso, bendito sea Jesús. Jesús dice: yo les digo que todo el que se enoje con su hermano será culpable en el juicio. Hermanos, necesitamos aprender a controlar la ira en nosotros. Seguramente tú estarás pensando: sí, yo necesito eso. Bueno, si necesitas desarrollarlo, ve al sermón número, ¿qué número estamos?
3 y vuelve a estudiar para que veas toda la bendición que podemos recibir de la palabra de Dios. Lección número 4. La lección número 4 que aprendimos fue esta: desarrollar el más alto nivel de amor. Wow. Esta es la cuarta lección de Jesús para la vida plena. Desarrollar el más alto nivel de amor. Si quieres vivir una vida plena, mi querido hermano, mi querido amigo, necesitas aprender a suprimir la venganza y a amar a tus enemigos. O sea, tienes que desarrollar el más alto nivel de amor. ¿Puede uno amar a sus enemigos, hermanos queridos? ¿No nos pide Jesús aquí un imposible? ¿De verdad quiere Jesús que amemos a nuestros enemigos? ¿Se puede amar a los enemigos, a los que nos hacen daño, a los que nos lastiman? ¿Se les puede amar realmente? ¿No es aquí un ideal imposible? ¿Qué enseñanza tan absurda es esta? Hermanos, mucho tiene que ver con la idea que nosotros tenemos del amor. Necesitamos corregir en nuestra mente la idea que tenemos acerca del amor. Y escuchen, hermanos, desde que los españoles llegaron, ¿verdad?, a estas tierras hace ya más de 500 años, ¿no? 1521, 2021, ¿sí? ¿Verdad? Sembraron en nuestras mentes y en nuestra conciencia a través de la educación. Por eso es importante revisar lo que les enseñan a nuestros hijos en la escuela. Sembraron en nuestras mentes y en nuestro corazón que el amor es sentir bonito, ¿no? Pero el concepto bíblico, el concepto hebreo del amor no es sentir bonito. ¿Cuál es el concepto bíblico del amor? Hacer el bien, aunque no sientas bonito hacia esa persona. Es lo que Jesús está diciendo. Miren cómo dice Jesús en Mateo 5:44. Es el texto clave. ¿Cómo dice? Pero yo les digo, dice, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen. Es lo que te acabo de decir. Pues tú vas a decir, ¿cómo voy a hacer eso, Señor, si no siento bonito por esa persona? Ese no es el concepto bíblico del amor. El concepto bíblico del amor es: hazle bien, aunque no lo sientas, hazlo. Dios te bendecirá, liberarás tu corazón, liberarás tu mente, te llenarás de vida plena. Pon en práctica esta lección en tu vida, dice Jesús. Hermanos, Dios dice que nos colocó aquí en la tierra para hacer dos cosas: aprender a amar a Dios y aprender a amar a otras personas. Hermanos queridos, la vida no es acerca de adquisiciones. ¿Cuánto puedo conseguir? La vida no se trata de eso. No es acerca de triunfos. ¿Cuánto puedo hacer? No es acerca de logros. ¿Cuánto gano? No es acerca de todas estas cosas que nos han dicho que la vida consiste. Hermanos, Dios nos puso en esta tierra con dos propósitos. Aprende eso y aplícalo a tu vida. Dios te puso en esta tierra, número 1, para amar a Dios. Aprender a amar a Dios y aprender a amar a otras personas. Y si quieres tener vida plena en tu vida, necesitas desarrollar en ti el más alto nivel de amor. ¿Cuál es el más alto nivel de amor? Amar incluso a los que nos hacen mal. Sabemos que el amor es lo más importante de la vida, pero se nos olvida y nos distraemos con otras cosas. Hermanos, yo quiero que recuerdes y pongas en el centro de tu vida la cuarta lección: desarrollar en tu vida el más alto nivel de amor. ¿Cómo andas en ese punto? ¿Cómo andas en el 1, en el 2, en el 3? ¿Cómo andas en el punto 4? Punto número 5, lección 5. Desarrollar una verdadera espiritualidad. La quinta lección para la vida plena que Jesús nos enseña siempre que le querramos oír es esta: necesitamos desarrollar una verdadera ¿qué? Espiritualidad. Escuchen, mis queridos hermanos y mis queridos amigos, porque esto es muy importante. Hay una espiritualidad falsa y una espiritualidad verdadera. Hay prácticas religiosas falsas y prácticas religiosas verdaderas.
Si quieres tener vida plena, necesitas practicar la verdadera espiritualidad. Necesitas realizar las prácticas religiosas verdaderas. Eso aprendimos en ese sermón. Esta es la quinta lección fundamental de Jesús para la vida plena. La verdadera espiritualidad es la que da vida plena. Ninguna otra espiritualidad la da. Escuchen, hermanos, la tendencia natural del ser humano es hacia la falsa espiritualidad, hacia las prácticas religiosas falsas. Por eso Jesús tuvo que darnos esta tremenda lección. Si quieres tener una vida plena, necesitas desarrollar una verdadera espiritualidad. Miren cómo lo dice Mateo 6:1. Mateo 6:1 es el texto clave. Brincamos al capítulo 6, ¿se están dando cuenta? Todo lo anterior estuvo en el 5, ahora brincamos al capítulo 6. ¿Qué dice Jesús? Cuídense de no hacer sus obras de justicia delante de la gente. ¿Qué dice? Para llamar la atención. ¿Se dan cuenta? Hay prácticas religiosas verdaderas y prácticas religiosas falsas. ¿Cuáles son las prácticas religiosas verdaderas y cuáles son las prácticas religiosas falsas? Pues ahí lo tienes. Si yo hago mis prácticas religiosas para llamar la atención, tengo una espiritualidad falsa. Si yo hago mis prácticas religiosas y mi espiritualidad para tener relación con Dios, entonces es verdadera. No puede haber vida plena, dice Jesús, si no captas ese punto. Jesús enfatizó mucho sobre ese asunto. La clave, mis hermanos, es: cuídense de no hacer su justicia delante de la gente para llamar la atención. Dice, si actúan así, su Padre que está en el cielo, ¿qué dice? No les dará ninguna recompensa. ¿Cuál es la recompensa de la que habla aquí Jesús? Sin lugar a dudas, la recompensa de la que él habla es la vida plena. Jesús pasará, ¿verdad? Y cuando tocó este sermón, Mandy nos predicaba. Jesús pasará a tocar el tema con 3 ejemplos prácticos de la vida religiosa. ¿Recuerdan cuáles son? La limosna, la oración y el ayuno. Si vas a la Biblia y lees más adelante, te darás cuenta que Jesús pone el ejemplo de estas 3 cosas, que eran las 3 cosas más comunes de la religiosidad de aquel tiempo. Y el problema de aquella gente es que hacía estas 3 cosas para que la gente los viera. Por ejemplo, daban limosna. ¿Qué hacían? Llamaban la atención para que la gente dijera: oh, mira cuánto da, oh, mira qué generoso es. Dice Jesús, si ustedes hacen eso, no tienen ninguna recompensa. Cuando des ofrenda, cuando des limosna, hazlo sin pensar, adora a Dios simplemente. Él te bendecirá, dará vida plena a tu vida, no solamente abundancia económica. Bendito sea Jesús, ¿no? Hermanos preciosos, esta es la enseñanza. Miren la quinta lección. ¿Cómo andas en esa quinta lección? ¿Cómo vas? ¿Cómo está tu nivel de vida? Lección número 6, por favor, si le das la vuelta a tu guía. Sexta lección para la vida plena que Jesús enseña a quienes quieren recibirlas, a quienes quieren escucharlas. Lección 6, invertir en los verdaderos tesoros de vida plena. Invertir en los verdaderos tesoros de la vida plena. Esta es la sexta enseñanza fundamental para la vida plena. Necesitamos, mis hermanos, entender cuáles son los verdaderos tesoros de la vida plena. ¿Ya te diste cuenta? Y no dejarte dominar por los tesoros terrenales. Yo creo que todos nos damos cuenta en este momento qué punto crucial es este. ¿En qué vas a gastar tu vida? ¿En qué la vas a invertir? ¿En qué vas a gastar tu tiempo, tus talentos, las capacidades que tienes? ¿Vas a invertir en los tesoros terrenales o vas a invertir en los tesoros de vida plena? Jesús nuestro Señor dice que una de las claves para tener vida plena es invertir en los tesoros verdaderos de la vida plena. Miren cómo dice Mateo capítulo 6 versículos 19 y 20. Es el texto clave. En cada punto está el texto clave. ¿Qué dice? No acumulen para ustedes tesoros en la tierra y el óxido corrompen, y donde los ladrones se meten
y roban. Después de los puntos suspensivos dicen: más bien, acumulen para ustedes tesoros en el cielo, donde la polilla y el óxido, en donde ni la polilla ni el óxido corrompen, y donde los ladrones no se meten ni roban. ¿Se dan cuenta, mis hermanos, de lo que Jesús está diciendo aquí? Jesús está diciendo: no inviertas en los bancos. Parece absurdo, ¿no? Todos los hombres y las mujeres queremos invertir en los bancos. Pero mira lo que dice Jesús. La recomendación de Jesús es: acumula tesoros en el cielo, invierte en los verdaderos tesoros de la vida plena. Y hermanos, rápidamente en ese mensaje yo les hablé a ustedes de 5 tesoros de la vida plena. ¿Recuerdan? Nada más para que su mente lo traiga en ese momento, ¿verdad? El tesoro del carácter maduro. Desarrollar un carácter maduro, ahí sí se debe invertir. ¿Recuerdan? El tesoro de las relaciones profundas. En las relaciones, ahí se debe de invertir. El tesoro de un corazón generoso. Dar a otros y ayudar, en eso se debe invertir, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren aprender, vayan a ese mensaje y vuelvan a estudiarlo para que la palabra de Dios vuelva a cobrar vigencia en nosotros. Bendito sea. Lección número 7. Vean la lección número 7. Menos preocupación, más vida plena. Menos preocupación, más vida plena. Creo que todos estamos de acuerdo, mis queridos hermanos, en que uno de los problemas más grandes que el ser humano enfrenta en estos tiempos es el problema de la preocupación. Creo que no hay duda sobre eso. Es el problema que nuestro Señor Jesucristo trata aquí, y es uno de los grandes problemas de la humanidad. Ha existido en todas las épocas, y hoy, hermanos, es un terrible problema. Es un problema que afecta a tu salud física, afecta a tu salud emocional y tu salud espiritual. Es un problema que golpea a 3 áreas vitales de nuestra vida: el terrible problema de la preocupación. Hermanos, algunos nacimos preocupados, así como la tortuga, ¿verdad? Nació lenta. Algunos nacimos preocupados. Nos preocupamos desde la cuna hasta la tumba. Qué cosa terrible. La preocupación afecta a la salud física. Produce estrés, produce gastritis, produce úlceras, produce dolor de cabeza, migraña, insomnio, cosas terribles. La preocupación afecta a tu salud emocional. Produce neurosis, produce esquizofrenia, irritación, depresión y otras cosas. Afecta tu salud emocional. Y la preocupación afecta a tu salud espiritual. Produce mal humor con Dios, produce mal humor con mis hermanos, con mi familia, produce rebeldía espiritual, produce frialdad, desánimo. ¿Te ha sucedido eso? Cuidado, porque la preocupación destruye tu salud espiritual. Dios no quiere que nos preocupemos. Miren cómo lo dice el Señor en Mateo capítulo 6, versículos 19 y 20. Es el texto clave de esta lección. ¿Qué dice Jesús? No se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo. ¿Qué dice? ¿Cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida? Ahí hay un error ortográfico, si lo corrigen es mejor, ¿verdad? No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa. Dice el siguiente versículo, más bien dice: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué dice? Todas estas cosas por las cuales nos preocupamos serán añadidas. Jesús, quisiera aprender eso y aplicarlo a mi vida para no vivir con preocupación ni con estrés. Bendito sea Jesús y su eterna palabra. Tremendo, ¿verdad? Hermanos, esta es la 7ª lección para la vida plena. ¿Cómo andas en esa lección número 7? ¿Cómo vas en ese punto en tu vida? ¿Eres muy preocupado? ¿Eres muy preocupada? ¿Te dicen el preocupón? ¿Te dicen la preocupona? ¿Cómo andas en ese punto? Lección número 8.
Lección número 8. Dejar de juzgar trae vida plena. Dejar de juzgar trae vida plena. Mi querido hermano y mi querido amigo, si quieres vivir una vida plena, necesitas dejar de juzgar a los demás. Juzgar a los demás es una tendencia de la naturaleza humana, pero es terriblemente destructiva. Por eso dijo Jesús, miren lo que dijo, Mateo capítulo 7, versículos 1 y 2. Qué hermosa la palabra de Jesús. ¿Qué dice? No juzguen a los demás para que Dios no los juzgue a ustedes, porque se les juzgará de la misma manera que ustedes juzguen a los demás. Con la misma medida que ustedes midan a los demás, Dios los medirá a ustedes. Tremenda palabra de Dios. Hermanos queridos y amados, este defecto es algo normal en la naturaleza humana. Casi no hay nadie que pueda evitarlo. Sin querer y sin darnos cuenta ya estamos hablando mal de los demás. Es muy raro encontrar un caso, mis hermanos, en donde las personas estén hablando de otra persona y estén hablando bien. Déjame decirte que si tú llegas a un grupo en donde la gente está hablando bien de otra persona, sin lugar a duda esas personas tienen en sus vidas la enseñanza de Jesucristo. ¡Qué maravilla! ¿No te parece? Porque la naturaleza humana, la tendencia es estar hablando mal de otros. Mira lo que dice Jesús. ¿Quieres desarrollar vida plena? Tienes que luchar contra esta terrible manía de los seres humanos de estar juzgando a los demás. Yo creo que este sermón es tan valioso que valdría la pena volver a estudiarlo. Esto solucionaría, por ejemplo, las relaciones en un matrimonio. Porque un matrimonio se destruye porque el marido solo está juzgando a su esposa, o la esposa solo está juzgando a su marido. A los dos les dicen cuchillitos de palo. O sea, no cortan, pero ¿cómo tallan? Y ese problema también es entre padres e hijos, hijos padres. Es problema entre familia, es problema entre amigos, en compañeros de trabajo, problemas entre vecinos. Miren la maravilla de lo que Jesús reveló. Bendito sea. Qué tremendo, ¿verdad? Así que, mis hermanos, si queremos desarrollar vida plena, necesitamos dejar de juzgar a los demás. Tenemos que acabar con esa manía en nosotros. Debemos orar y pedirle a Dios: Señor, ayúdame a liberarme de eso. Enséñame a hablar bien de mis hermanos. Ahora quiero, cuando hablo yo de una persona, hablar lo linda que esa persona es, lo buena que esa persona es, lo positiva que esa persona es, la bendición que representa para mi vida esa persona. Pablo era así. ¿Recuerdan en la carta a los Filipenses? Pablo dice: siempre que me acuerdo de ustedes, le doy gracias a Dios. ¿Te imaginas? No, nosotros somos al revés, ¿no? Cada vez que nos acordamos de alguien, ¡uy! Tremendo, tremenda la palabra de Dios, bendita sea. Lección número, ¿qué toca? 9, lección 9. La vida fácil no es vida plena. La vida fácil no es vida plena. Aquí nos compartió la pastora, no sé si recuerden. Hermanos queridos, esto que les voy a decir es importante entenderlo bien, porque cuando no lo entendemos vivimos una vida frustrada. Lo fácil, hermanos, lo que no cuesta no da plenitud. Por eso, mis hermanos, dice Jesús, miren cómo dice Mateo 7, 13 y 14. ¿Cómo dice Jesús? Entren por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta. Al revés. Porque es ancha la puerta y espacioso el camino que conduce a la destrucción, y muchos entran por ella. Y luego sigue diciendo: pero estrecha es la puerta y angosto el camino que conduce a la vida, y son pocos los que la encuentran. Qué tremendo, mis hermanos. Jesús dice: debes tomar una decisión.
¿Quieres la vida plena en tu vida? Sí la quiero. Entonces ya no estés buscando la vida fácil. Necesitas ser un hombre valiente, una mujer valiente, un hombre esforzado, una mujer esforzada. Lo fácil no da vida plena. Dice Jesús, entra por la puerta estrecha. Quiera Dios, hermanos, a través de este sermón corregir las ideas equivocadas que los padres tenemos sobre nuestros hijos. Nosotros queremos hacerles a nuestros hijos la vida fácil. Ay, mi hijito, ay, mi hijita. Y nosotros les evitamos las experiencias que Dios está poniendo delante de esa jovencita, delante de ese jovencito, porque Dios quiere formarlo, Dios quiere forjarlo. Los hijos y las hijas de Dios deben entender que la vida plena no es fácil. Hay que entrar por la puerta estrecha. Necesitamos, hermanos, entender que el camino de la vida plena es un camino de negación. El camino de la vida plena es un camino de compromiso. El camino de la vida plena es un camino de compasión, de consistencia, de cooperación, de coraje, de integridad. Miren todas las cualidades que les he enlistado. Todas son difíciles, pero es posible con la ayuda poderosa de nuestro Dios. Hermanos, este es el pueblo de hombres y mujeres que Dios quiere construir. Escuchen, hermanos queridos, esto debe ser vida plena, Jalapa. Yo les aseguro, mis hermanos, de corazón les aseguro que si ustedes creen en este principio y lo ponen en práctica, Dios los bendecirá. No solo los bendecirá espiritualmente, no solo los bendecirá emocionalmente, no solo serán hombres y mujeres llenos de paz, de alegría, de felicidad, sino que Dios los bendecirá aún materialmente, todas las áreas de nuestra vida. Y finalmente, lección 10, construir cimientos de vida plena. Construir cimientos de vida plena. Esa, mis hermanos, es la 10ª lección que terminamos el domingo pasado. ¿Recuerdan? Escuchen, mis queridos hermanos y mis amigos, la vida plena es estabilidad. Qué preciosa palabra. La vida plena es una vida estable. ¿Recuerdan? Si tú quieres saber si tienes vida plena, mira tu propia vida y ve qué tanta estabilidad tienes, porque la vida plena es estabilidad. Si no tienes estabilidad en tus relaciones, por ejemplo, si no tienes estabilidad en tus emociones, por ejemplo, si no tienes estabilidad en tus finanzas, por ejemplo, no tienes vida plena, tienes una vida miserable, siento decirlo. Pero para tener estabilidad, mis hermanos, se requieren cimientos sólidos, se requieren cimientos de vida plena. Miren cómo lo dijo Jesús, Mateo 7:24. ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué texto clave? Les he dado los 10 textos claves. ¿Cómo dice? Todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Ponle a tu vida cimientos sólidos. Edifica tu vida y la vida de tus hijos sobre roca sólida. No tengas miedo, porque si no, el día de mañana vas a tener un terrible fracaso. Aún hay tiempo, hay vida, hazlo, siembra la palabra eterna de Dios. No te canses. Qué terrible, mis hermanos, es la inestabilidad, ¿no es cierto? Qué terrible es para una mujer vivir con un hombre que no sabes a qué hora se va de la casa. Te abandona y te quedas con tu hijo o con tus hijos a la deriva. Eso es terrible. Es una angustia, una zozobra. Es terrible vivir con una zozobra así. Qué bendición es la estabilidad. Qué hermoso es para una mujer vivir con un hombre que sabes que llueve o truene o relampaguee, no te abandonará jamás. Ese es un hombre de verdad. Todos estamos expuestos, hermanos, a las tormentas de la vida, ¿no es así? Realmente no hay nadie que no tenga que enfrentarse con las crisis de la vida.
y los grandes problemas. Dios no lo quiera, pero déjame decirte que las tormentas vendrán. Las tormentas de que se habla aquí son tremendas e inesperadas. Dice Jesús que la lluvia cayó a torrenciales, los ríos descendieron con violencia, como el huracán Ágata en Oaxaca hace unos meses. Los vientos soplaron fuertes, pero dice Jesús que la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Quiero que imagines, usa tu imaginación y mira a ese padre de familia apoyado por su esposa, apoyado por sus hijos, picando la piedra, escarbando para poner ¿qué cosa? El cimiento. ¿Cómo estás en ese punto? ¿Eres un padre superficial? ¿Eres una madre superficial? No sales del TikTok, no sales del Facebook, no tienes tiempo para escarbar y hacer cimientos para la vida plena. ¿Cómo pues vas a disfrutar las bendiciones de Dios? Dice Jesús. Hermanos, quise cerrar con este mensaje global. No sé qué te parece, pero quise poner en forma de lista en una sola hoja las 10 lecciones de Jesús para la vida plena. Yo te quiero pedir una tarea. Quiero pedirte que ahora esta semana que vuelvas a casa escribas una acción debajo de cada punto, una acción que podrías hacer para poner en práctica cada uno de los puntos. Por ejemplo, miren el punto 2, la lección 2 dice: la vida plena es para compartirse. Yo voy a escribir acción y voy a decir: empezaré a hablarle a mi familia de Dios y de Cristo. Haré todo lo posible de llevar a mi familia a los pies de Cristo. Cuando hago eso, estoy poniendo en práctica el punto y tendré vida plena. Amén. Escribe una acción. ¿Qué vas a hacer? Pégalo ahí en tu refri, pégalo en el respaldo de tu cabecera y escribe una acción. ¿Qué vas a hacer para poner en práctica estos principios de vida plena? Para empezar a desarrollar en tu vida estos principios de vida plena. No me cupo en la guía, quedó muy bonita, pero no me cupo. Pero quería yo pedirles que firmaran el pacto para la vida plena. Ven que siempre pongo una palabrita que dice decisión y luego una raya. Quería yo ponerles el pacto para la vida plena. Me comprometo. Ahí está, miren, el pacto para la vida plena. Me comprometo. Si me pudieran poner el contenido, ¿verdad? Sería bonito, pero si no, yo se los digo. Me comprometo a poner en práctica estas 10 lecciones para la vida plena cada día de mi vida. Me esforzaré. No ocupo, pero si estás de acuerdo, allí cuando estés en tu casa, en la parte final que esté en blanco, escribe con tu dedo, con tu pluma, pacto para la vida plena, y fírmalo. Si estás dispuesto a que estas enseñanzas no queden en saco roto, si estás dispuesto a que esta serie no quede en el vacío, si estás dispuesto a que estas enseñanzas no queden como cabos sueltos, sino que te comprometas a poner en práctica las 10 tremendas lecciones de Jesús para la vida plena. Quiero invitarles a que nos pongamos de pie y oremos, por favor. Vamos a orar. Ahí está el pacto en su pantalla. No lo quites, ahí déjalo. Mientras oramos, quiero que pienses en eso. ¿De qué sirve, hermanos, oír la preciosa palabra de Dios y no ponerla en práctica? No sirve de nada. Vamos a dar un paso hacia adelante, Vida Plena Jalapa. Iglesia amada, vamos a dar un paso hacia adelante. Vamos a comprometernos a poner en práctica
acá estas 10 lecciones. Ahora ya no las tenemos regadas, las tenemos en una sola hoja con los textos claves. Que Dios nos ayude y nos bendiga. Amén. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos y habla con Dios.